nada más me van a estar escuchando a mí el día de hoy, también van a estar escuchando a mi socio que por aquí está, Enrique Gómez. Enrique y yo somos los fundadores bueno, socios fundadores de Angar Consulting Group. Somos una empresa que ya tiene más de 10 años constituida, pero él y yo en particular, pues también tenemos nuestra experiencia que fue la que nos hizo ahora sí que ponernos a trabajar en conjunto y crear esta visión de negocio, ¿no? Bueno, yo soy licenciada en Comercio Internacional, Enrique es licenciado en Relaciones Internacionales, pero también es maestro por la Universidad de aquí de Guadalajara. Yo tengo múltiples estudios también en temas de marketing y estrategia comercial en la Universidad Panamericana y en conjunto tenemos pues bastante experiencia trabajando también con empresas que llevan sus exportaciones a distintos países, especialmente Estados Unidos, sí, pero hemos fungido como directores comerciales, como consultores. Enrique también estuvo mucho tiempo en el tema de gobierno, entonces, pues bueno, ya les podemos decir que tenemos bastante experiencia de cómo operamos los mexicanos, cómo nos ven a los mexicanos en el extranjero y sobre todo, pues de estrategia. ¿Qué sí, qué no, para dónde nos vamos y qué podemos hacer ante estos problemas de incertidumbre, ¿no? La filosofía de Angar Consulting Group es la preparación de ustedes los empresarios, de ustedes los emprendedores, de sus negocios, de sus empresas. ¿Para qué? Para que tengan exportaciones exitosas. Nosotros comenzamos, pues sí, hace ya varios años con la visión de llevar específicamente productos alimenticios mexicanos al extranjero con toda nuestra experiencia de eventos internacionales que ya teníamos y eso hacíamos, ¿no? Tomábamos productos, los llevábamos a misiones comerciales, los llevábamos a trade shows, etcétera, y nos iba bien. La verdad es que los productos mexicanos en el extranjero son muy bien reconocidos. El problema era cuando regresábamos con algunos intereses ya en papel, ya con algunos compromisos que teníamos que cumplir, y nuestros clientes nos decían, ¿cómo? ¿Cómo que tengo que sacar un registro FDA, cumplir con buenas prácticas de manufactura, dar un precio aquí, allá, yo tener que invertir en la logística primero? No, a ver, que eso lo haga el cliente. Entonces, al final de cuentas, la verdad es que terminábamos sin poder entregar esos pedidos que tanto nos pedían en el extranjero, ¿no? Valga la redundancia. Y ahí fue cuando después de un año más o menos dijimos, no, por ahí no va la cosa. La cosa es que tenemos que preparar a las empresas y nuestros clientes que están aquí no nos dejarán mentir, ahí nos pueden poner en el chat, es cierto, Pati no está mintiendo o si creen que sí, no es cierto. Ahí fue cuando dijimos, tenemos que enseñarles a las empresas que se preparen, que sepan competir, que sepan cuánto es lo que tienen que invertir, que sepan todo el proceso para que cuando en realidad quieran ir a estos eventos, los puedan aprovechar, puedan atender prospectos reales, puedan cerrar negocios sin miedos de decir, di un buen precio, di un mal precio, lo que me están pidiendo que entregue es la capacidad que yo puedo dar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto es Angar Consulting Group. Estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, y les damos otra vez la bienvenida a este webinar donde vamos a estar hablando de toda esta información bastante interesante. ¿Ok? Ahora sí que, bueno, antes que nada, los quiero invitar a lo siguiente. Normalmente en nuestros webinars, a los primeros que están aquí, nosotros no damos un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que va a pasar? Los queremos invitar a que estén preguntando activamente en el chat, ¿ok? Sus respuestas van a ser contestadas al momento, ¿va? Entonces, tenemos aquí a Enrique, que mientras yo esté hablando, él va a estar contestando los temas. Tenemos a Eduardo Romero, nuestro especialista en comercio exterior. Tenemos a Miriam Aguayo, nuestra especialista en compliance, inocuidad, FDA y todo lo que tiene que ver con cumplimiento de regulaciones. Y cuando yo le pase la palabra a Enrique, pues bueno, ya me paso yo a contestar, ¿no? Si veo que hay alguna pregunta que es como muy interesante que todo el público aquí la vea, entonces sí la menciono, pero lo que me interesa el día de hoy es que podamos abarcar la mayoría de la información con la que podamos estarles compartiendo a ustedes para sus estrategias, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahora sí, a lo que nos atañe. Sabemos y por eso, créanme, en diciembre teníamos otros temas del webinar. En diciembre el primer webinar del año iba a ser otro. Sin embargo, dijimos,
hay mucha incertidumbre. Los exportadores ahorita no saben qué hacer, no saben si en realidad estar tomando decisiones a corto plazo, no saben si tratar de ser un poquito resilientes y continuar con las ventas que tienen en la actualidad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, en efecto, eso está pasando. Ahora con el cambio de los gobiernos y demás, con los aranceles que se nos están poniendo, con esta guerra comercial que se le está llamando, que está causando entre países, sobre todo entre Estados Unidos y entre nosotros, pues existe miedo, existe incertidumbre. Las empresas, las que ya exportan, no saben si diversificar, no saben si buscar otros mercados, si irse a otros países, y los que no han exportado todavía no saben tampoco si hacerlo ahora es el momento ideal, ¿ok? Entonces, primero que nada, vamos a hablar que esto no es la primera vez que pasa. De hecho, los que ya tenemos tiempo en el comercio internacional sabemos que esto se repite y se repite y se repite con cada cambio político y comercial que pueda suceder, ¿no? Porque además sabemos que los alimentos, las bebidas, los cosméticos, los suplementos están sujetos a muchos tipos de cambios a lo largo de los años, ¿ok? Entonces, tener incertidumbre no nos deja planear, ese es el problema. No nos deja pensar frío, no nos deja tomar decisiones y por lo tanto muchas veces terminamos tomando las incorrectas, ¿ok? Y pues bueno, el mensaje que les queremos dar el día de hoy es: vamos bajando un poquito la incertidumbre. ¿Con qué? Con el conocimiento, con el análisis, con viendo qué más podemos hacer sin la necesidad de tener que solucionar todo a corto plazo. Yo sé que habrá algunas empresas que están teniendo bastantes problemas, eso no lo negamos. Claro que también habrá que tomar decisiones inesperadas. Sin embargo, eso no debe de ser la regla, ¿ok? Entonces, yo sé que no podemos asegurar cuánto va a durar esto. Por ejemplo, ahorita en enero, pues todos andábamos que el 3 de febrero entonces ya van a entrar los aranceles, van a entrar los aranceles, a qué productos no sabemos, cuánto va a ser esa cantidad. Y luego se llegó el día y dijeron, no, a ver, espérenme un poquito, ¿no? Lo vamos a aplazar otro mes porque como que ya nos estamos poniendo de acuerdo. Y entonces, ¡pum!, otro mes de incertidumbre. No sabemos si ahorita en marzo va a ser lo mismo, ¿ok? No lo sabemos. Podemos intuir, podemos empezar a leer, analizar, ver las negociaciones que han pasado, todo eso, pero al final de cuentas no sabemos. Lo que primero que nada les quiero comunicar es hay que ir suavizando primero el terreno, ¿no? Primero vamos a suavizar el terreno un poquito. Les voy a poner varios ejemplos de lo que hemos visto en los años anteriores, pero cómo las exportaciones han sobrevivido independientemente de toda esta incertidumbre y estos cambios. Pero también hablaremos del panorama de México en el mundo, porque también vamos a hablar de qué significa diversificar, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué le vende México a otros países, ¿ok? Y la comparativa de la inevitabilidad del comercio bilateral con Estados Unidos, perdón, ¿ok? Entonces, pues bueno, como les dije, vamos suavizando un poquito el terreno. Esta situación de incertidumbre y fluctuaciones no es nueva. A lo largo de las décadas hemos experimentado altas y bajas en el panorama de exportaciones de México hacia el mundo, ¿ok? Les pongo el primer ejemplo. Obviamente no hemos olvidado esta pandemia, obviamente no hemos olvidado el COVID-19. Ahí, ¿qué pasó? Pues fue una incertidumbre de salud, ¿ok? En este caso, no sabíamos qué estaba pasando en temas de enfermedades, fue algo que se propagó y pues obviamente todas las cadenas comerciales del mundo empezaron a colapsar por distintos problemas, ¿no? En particular, durante la pandemia del COVID-19, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, claro que experimentó bajas, claro que experimentó cambios, como los de todos los países. Y ahí sí no había nada que pudiéramos hacer. Ni siquiera los gobiernos sabían qué hacer en esos momentos, ¿no? Entonces, en el 2020, el comercio total de bienes entre ambos países se redujo un 12%. No estoy hablando nada más del sector de alimentos y bebidas, obviamente, estoy hablando del comercio bilateral, la balanza comercial, ¿ok? Las importaciones desde Estados Unidos que provenían de México disminuyeron un 9%, pero las de Estados Unidos hacia México, es decir, lo que nosotros comprábamos, cayeron un 17%, ¿ok? Esto
Pues en efecto, sabemos que tenemos una dependencia en muchos sectores muy industriales, entonces la industria textil de vehículos, minerales y combustibles fue la industria que más, fueron las industrias, perdón, que más tuvieron estas repercusiones. Pero fíjense algo muy curioso que pasó. Los sectores que mostraron resiliencia o incluso que mostraron un crecimiento fueron las importaciones de los productos agrícolas, ¿ok? Las cuales sí aumentaron un 7% alcanzando los 30.142 millones de dólares en 2020. ¿Por qué? Bueno, vámonos a la lógica. Es alimento, ¿ok? Y sabemos que durante la pandemia hubo sectores que eran de primera necesidad que no podíamos darnos el lujo de nada más decir, bueno, cierro fronteras. Teníamos que ver cómo hacer que esos alimentos llegaran a la gente porque se dependía mucho entre países de que se pudieran entregar estos alimentos, ¿ok? E incluso algo que, bueno, para mucha gente sí es de primera necesidad, pero no necesariamente para los países, las importaciones de destilados crecieron un 44%. ¿Qué pasó? La gente estaba en sus casas, la gente quería consumir, la gente quería entretenerse con algo, ¿no? Y obviamente, pues si antes salían a muchos lugares y compraban esto en bares, restaurantes y ahora no se podían, lo querían comprar. Muchos de nuestros clientes saben que se dedican a destilados aquí, que ya exportan, saben que el comercio electrónico, saben que la gente les empezó a pedir directamente a las marcas independientemente que estuvieran en tiendas o no, ¿ok? Entonces, este es un escenario muy claro de que durante incertidumbre, la incertidumbre que causó la pandemia, incluso ahí las exportaciones no bajaron, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es tan fácil como dejar de comprar. No es tan fácil decir, bueno, no, ya no lo quiero, bueno, no, ya te cuesta más caro, ¿ok? Ahora, no sé si algunas de las empresas que están aquí se acuerdan, en el sexenio pasado hubo una temporada en el que el dólar tuvo unas fluctuaciones impresionantes y que de repente de estar en 23, 24, 25 pesos el dólar, 25 pesos por dólar, lo cual pues obviamente era muy benéfico para los exportadores porque por cada dólar que cobraban recibían cierta cantidad de pesos. Hubo un tiempo en que el peso se fortaleció por distintas estrategias políticas, por distintas estrategias también del consumo interno, de la promoción de las industrias nacionales, etcétera. Entonces el dólar, digamos que se depreció ante el peso o bien el peso se apreció. ¿Y esto qué pasó? Los exportadores seguían vendiendo la misma cantidad de dólares, pero en el tipo de cambio seguían, más bien, empezaron a recibir mucha menor cantidad de pesos, ¿ok? Esto tampoco lo pudimos evitar. Nosotros no tenemos forma en un nivel macroeconómico de decir, bueno, el dólar yo lo controlo, yo lo subo, yo lo bajo. No veíamos esto venir de una manera tan radical, si bien cada año las empresas tienen que hacer una adecuación de sus precios en base a un cálculo al dólar el año pasado, etcétera, promedios, no lo vimos venir así de radical. Entonces, independientemente de que incluso vendiéramos más y de que subieran las exportaciones, en esos momentos casi, casi ese incremento de venta nos estaba solamente ayudando a mitigar la crisis y no necesariamente a crecer nuestra empresa, ¿no? Tampoco sabíamos cuánto iba a durar. Empezó otra vez a remontar, pero incluso ni siquiera hemos llegado a esos números tan buenos y que en ese 2020 nosotros decíamos, no, hombre, ahorita exportar es lo de hoy. ¿Por qué? Porque la gente está comprando más, porque el dólar subió y de repente, ¡pum!, para abajo. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que en realidad esos empresarios, esas exportaciones dejaron de pasar? ¿Creen que los productos nuevos dejaron de existir en el mercado o dejaron de penetrar todos estos canales que tenían como estrategia? Claro, tuvimos que hacer muchas cosas, ¿ok? Claro que sí tuvimos que hacer ajustes, pero como les decía en un inicio, queremos comunicarles que esto no es la primera vez que está pasando y que tenemos que actuar con inteligencia y sobre todo con información, ¿ok? En 2021 y en 2022, las exportaciones de productos mexicanos a Estados Unidos aumentaron, ¿ok? Debido a la recuperación económica que tuvimos después de la pandemia, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos tan entrelazados que nos tenemos que ayudar, ¿va? Y
Como les dije ahorita, claro que como empresas tuvimos que hacer ciertas cosas, ¿sí? Tuvimos que ajustar precios, por supuesto, y tuvimos que negociar con toda la cadena productiva. Luego, hemos escuchado, hemos leído en muchos blogs, hemos escuchado muchas opiniones que luego dicen, pues es que de cualquier forma, el precio, el 25% en caso de que se pongan los aranceles, hablemos de la industria alimenticia, lo van a tener que pagar los consumidores. Y tan tan. Eso no pasa en la realidad, o por lo menos esa es nuestra opinión, ¿ok? No es tan fácil como decir, bueno, si ahora te cuesta $1 lo que me estabas comprando, ahora te va a costar $1.25. No, no es tan fácil como eso. Tenemos que seguir ofreciendo un buen servicio a nuestros clientes, tenemos que seguir mejorando y solidificando nuestra cadena productiva, por lo cual no podemos nada más decir, bueno, pues ya. Le dejo al cliente ese 25%, porque entonces ahí sí lo vamos a ver reflejado 100% en ventas. Tenemos que ponernos de acuerdo y de seguro es lo que va a pasar en caso de que se vaya a este tema de aranceles y demás que se ponga de un día para otro. Tenemos que negociar con nuestra cadena productiva. Y bien les hemos dicho en webinars anteriores, tan importantes son los clientes como son nuestros proveedores, ¿ok? Entonces, a negociar se ha dicho y sí se va a tener que hacer, como se hizo en las demás situaciones que les hemos estado compartiendo ahorita, ¿no? Se tuvieron que ajustar costos y márgenes de ganancia. ¿Cómo puedo producir mejor? ¿Cómo puedo producir más eficientemente? No más barato, porque tampoco esa es la solución, ni era la solución en ese momento, sino ya lo hubiéramos hecho desde hace mucho, ¿ok? Y a lo mejor sí, bueno, pues no todos los negocios tienen un incremento siempre. A lo mejor tuvimos que reducir márgenes, pero bueno, la palabra resiliencia tiene que prevalecer en todo esto, ¿ok? Y como tercer punto, claro que se tuvieron que diversificar mercados, pero ahorita vamos a hablar de cuándo sí, cuándo no, y por qué sí y por qué no, porque luego ahorita todo el mundo quiere, no, 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 es que ya no voy a mandar a Estados Unidos, entonces a ver a dónde mando el producto. No vamos a dejar de hablar de comercializar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una gran, para empezar, población hispana en Estados Unidos, casi el 20% de su población total, que va a demandar específicamente los productos mexicanos, ¿ok? Lo que muchas veces también le llamamos el mercado de nostalgia. Todas esas personas y también americanos, no estoy diciendo que no, que también ya han adoptado la gastronomía mexicana en su gastronomía diaria, van a seguir demandando estos productos, ¿ok? Entonces, no quiere decir que que nos van a poner aranceles y va a ser como, bueno, pues ni modo, voy a comprar de aquí, voy a comprar de allá o voy a dejar de consumir tal producto. ¿Por qué? Porque ya lo tienen arraigado en su cultura. Sin embargo, para Europa, hablando de la comparación de los niveles de mercado, y ahorita lo vamos a ver con ciertos productos, no consumen la misma cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos son un poquito más nacionalistas, tienen nada más estos productos identificados como muy gourmet, como muy excéntricos, como muy culturales, muy de nicho, que le dicen, ¿no? Y no necesariamente la gente los ha implementado en su gastronomía. Entonces, no son productos de primera necesidad. Por eso les digo, yo sé que aquí no todos los que están participando el día de hoy en este webinar tienen productos de primera necesidad o productos agro, ¿ok? Pero sí les quiero comunicar que la cultura está un poquito más arraigada en Estados Unidos. Existen más personas hispanas en Estados Unidos que van a por lo menos querer probar y están mucho más abiertos a todo el tema mexicano, latinoamericano que el europeo o que el asiático, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito más en todos estos mercados. Me gustaría hablar también de México como potencia exportadora, porque luego también decimos, oigan, no, pues lo que haga Estados Unidos, como dicen por ahí, a Estados Unidos le da gripe y a México le da catarro, no sé ni ya cómo se diga, pero bueno, somos una buena potencia exportadora, ¿ok? En 2022, México fue el 10º país con más exportaciones hacia el mundo, ¿ok? Lo malo, lo bueno y lo malo de la dependencia es que todas esas exportaciones, pues el 80%, alrededor del 80%, y eso se ha mantenido durante varios años, se van a Estados Unidos, ¿ok? Entonces sí existe una dependencia. Lo demás, bueno, lo estamos enviando a diferentes bloques comerciales como Canadá, China, Alemania, Japón, pero si se fijan y vemos esta gráfica, no hay comparación. ¿Ok? No hay comparación, incluso entre esos países
el volumen tampoco está tan distinto, ¿ok? Pero la inevitabilidad de la dependencia de Estados Unidos no va a cambiar nada más con unos aranceles. Esto es bueno, ¿por qué? Porque no vamos a dejar de comercializar, pero también pues obviamente es malo por el tema de la dependencia de los negocios, como al último de esta presentación vamos a ver que ninguna dependencia es buena, ni con un proveedor, ni con un cliente, ni con un país, ni es más, ni con los empleados, desde ahorita les digo, ¿no? Entonces, perdón chicos que me están escuchando aquí mis colaboradores, pero es verdad, la dependencia no es buena, vaya, ni en nuestras relaciones personales, ¿no? Desde ahorita les digo. Entonces, ¿por qué México ha tenido este crecimiento, esta popularidad ante el mundo, ¿ok? No es casualidad. México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene con distintos bloques comerciales y eso lo hace ser tener muchísimos tratados con distintos países, ¿ok? Obviamente el más importante pues es con los que tenemos con el vecino del norte, con los vecinos del norte, perdón, con Canadá y con Estados Unidos, el TEMEC, que antes era el Telecay, que después también en las temporadas del presidente actual de Estados Unidos, pero cuando fue su primer periodo, se renegoció y también en ese tiempo hubo incertidumbre y qué vamos a hacer y nos van a sacar y nos van a poner cosas. Créanme que cambiaron muchas cosas y las empresas mexicanas se tuvieron que ajustar. Tenemos tratados también de libre comercio con la Unión Europea, sí, en efecto, no tan abiertos como el TEMEC, pero también tenemos ahí bastantes ventajas. Tenemos acuerdos con países de América Latina y tratados de libre comercio con países de Asia y América Latina, pero aparte de los tratados de libre comercio, ¿ok? Que eso nos hace fomentar, 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 fomentar. Tenemos 30 acuerdos exclusivos para la promoción y la protección recíproca de las industrias dentro de los países, ¿ok? Entonces, hay que aprovecharlos también. Por eso, México ha logrado solidificar sus exportaciones y su comercio bilateral, por la firma y el logro de todas estas negociaciones y de todos estos tratados. Estos tratados, de cierta forma, se tienen que respetar. ¿Ok? Tampoco un día para otro vamos a poder decir, ya esto se elimina, por supuesto que no, porque va más allá de una decisión, ¿ok? Es también una estructura económica, es también una estructura de crecimiento de los países que ellos también están aprovechando, ¿va? Y ahora, pues sí, la verdad es que hablemos un poquito de la dependencia del mercado estadounidense, ¿ok? Como les dije anteriormente, en 2023, bueno, en 2022 fueron alrededor de 78% las exportaciones a Estados Unidos, pero en 2023, no nos sorprenda, crecieron un poquito y entonces fue el 83.3% de productos, bienes y servicios, ¿ok? A Estados Unidos. Esta dependencia, como les dije, presenta ventajas y presenta desafíos, no digamos desventajas. Vamos hablando de desafíos, ¿ok? Por un lado, nos facilitan los accesos a un mercado amplio que tenemos y podemos llegar en 2, 3 días, que sabemos que van a estar pidiendo nuestros productos, pero pues por otro, como les dije, la dependencia y que un día para otro nos puedan dar estos giros y estos cambios nos va a causar un poquito de desafíos y problemas dentro de nuestras empresas, ¿ok? Aquí nada más para que se den una idea, no nada más nosotros nos beneficiamos, y esto también quiero dejárselos muy en claro, por eso lo pusimos en el bloque de México como potencia exportadora. No nada más nosotros nos beneficiamos de las exportaciones de Estados Unidos, ellos también se benefician de nuestros productos, ¿ok? Porque incluso por ahí, no recuerdo en qué diapositiva van a ver, que nuestra infraestructura de producción y de todo está muy hecha a la demanda de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la proximidad geográfica y demás tiende a que nos hubiéramos desarrollado de esa forma. Es muy lógico. Entonces, Estados Unidos consume el 90% de su aguacate de México, el 77% de sus berries de México, el 60% de sus jitomates o tomates, como dirán en mi tierra de Sinaloa, el 60% lo consumen de acá, el 75% de chiles frescos y obviamente el 100% del tequila. ¿Por qué? Pues porque la denominación de origen está aquí. Entonces, imagínense que de repente se cerrara el tratado, que de repente se desvariara en esta parte del aumento de los aranceles. ¿Quién, o sea,
¿de dónde van a obtener todo esto? Más adelante vamos a hablar de la producción y la demanda de algunos países, pero la producción de los demás países y la oferta de los demás países no es suficiente. No es suficiente. A lo mejor, claro, ellos también hacen estrategias de diversificación e incluso de internación, o sea, desarrollar sus mercados internos para empezar a producir un poco mejor. Pero habrá productos como el tequila que obviamente no van a poder producir allá. Habrá productos que por temporalidades de ya estaciones y demás no van a poder tener todo el año como pasa con otros países. Por ejemplo, el aguacate en México no tiene las mismas estacionalidades que el aguacate de Perú, que el aguacate de Colombia, ¿no? Entonces, de cierta forma, en vez de competir, nos complementamos un poquito con ellos. Entonces, en ese caso, como les dije, no es un tema de decisión empresarial, sino de estructura económica y acuerdos comerciales. Va más allá de una sola decisión, ¿ok? ¿Por qué? Porque es inevitable que sigamos comercializando con Estados Unidos. Pues como ya les dije, la proximidad geográfica facilita muchísimo los costos y los tiempos de entrega que son más eficientes. No es lo mismo llenar un camión y estar allá en 3 días que pues mandar por avión a Europa, que a lo mejor tener que mandar por barco a Asia. Entonces, no, claro que no es lo mismo ni en tiempos ni en dinero, ¿ok? Hay mayor facilidad de la integración de las cadenas de suministro. Les pongo un ejemplo. Nosotros en México a lo mejor importamos alimento para ganado, alimentamos a nuestro ganado aquí, pero después lo exportamos a Estados Unidos como carne certificada. ¿Ok? Entonces, esa cadena productiva es mucho más segura, es mucho más confiable. ¿Ok? Es mucho más factible, ¿va? Tenemos ventajas arancelarias y que no se van a eliminar de la noche a la mañana. Y también existe el mercado cautivo, como les decía, ¿no? O sea, estas personas pues no se van a ir, estas personas van a seguir ahí viviendo, los supermercados de especialidad mexicana van a seguir estando, los restaurantes, etcétera, etcétera, ¿ok? Y pues cómo esto nos impactan, o sea, cómo los aranceles nos impactan y las barreras comerciales, pues sí, aunque hay incertidumbre política, les repito, Estados Unidos seguirá comprando productos mexicanos como siempre lo ha estado haciendo a lo largo de todos estos años y de los ejemplos que les mencioné. Va a seguir habiendo una demanda constante, a pesar de las tensiones políticas, se tendrá que negociar. ¿Por qué? Porque la demanda va a seguir siendo constante. Y la sustitución, como les dije hace rato, va a ser limitada, por lo menos al corto plazo, ¿ok? Va a ser muy difícil que a lo mejor se puedan hacer acuerdos con otro país que le provea lo mismo que les proveemos nosotros y que esos países puedan surtir así de rápido para sustituir esa demanda, ¿ok? Entonces, espero que, pues con esta información, ustedes puedan eh, suavizar un poquito el terreno, como les dijimos hace ratito, ¿ok? Que por lo menos digan, bueno, sí hay problemas, sí hay desafíos, sí hay incertidumbre, pero a corto plazo, por lo menos a corto plazo, México va a ser insustituible. Así como ellos también son tan importantes para nosotros, nosotros también somos muy importantes para ellos, ¿ok? Las empresas americanas también no es como que van a decir, ay, bueno, pues ya ni modo, voy. Claro que no. Vamos a entrar en un tema de negociación, vamos a entrar en un tema de estrategias. Muchos de ustedes seguramente ya lo están haciendo, pero a corto plazo va a ser muy difícil que se quite a México como proveedor de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, pues vamos a hablar ahora de la diversificación. ¿Es viable o no diversificar? Es lo primerito que deberíamos de hacer y me gustaría ya pasarle la palabra a Enrique, mi socio, para que él entonces pudiera platicarles un poquito de si es viable o no diversificar a otros mercados, ¿ok? Yo me quedo acá contestando mensajes, viendo sus mensajes. Es más, déjenme ver si por aquí no hay una pregunta que hayamos hecho interesante. A ver, a ver, a ver. Gracias. Esas cifras de dónde, esas cifras de dónde se obtuvieron. Bueno, primero que nada, igual no les mostramos al inicio. A nosotros siempre nos gusta hacer un análisis y muchas de las cosas que presentamos en nuestros webinars son análisis propios, obviamente obtenidos como páginas
institucionales de gobierno, INEGI, balanzas comerciales. Nosotros también tenemos ciertos accesos a ciertas bases de bilaterales de comercio y demás. Si alguien quiere, necesita esta información para tomar decisiones y ver tendencias y demás, con todo gusto podemos compartirles algunas o la que necesiten, pídanos en el chat, ¿ok? Entonces, sí, bueno, ya estoy viendo aquí las respuestas. Entonces, ahora sí le paso la palabra a mi compañero Enrique. Adelante, Enrique. Y ya tú me vas diciendo cuándo pase la página. Muchas gracias, Patti. Bueno, muchas gracias a todos. Les recordamos nuevamente que estamos en el chat disponible para contestar sus preguntas. Aprovechen. Como ya comentaba Patti, están en el Departamento de Comercio, en el Departamento de FDA, de Normativa, listos para contestar, ¿no? Y bueno, sí hemos estado hablando de la dependencia de Estados Unidos, pero por supuesto que no es el único mercado. México produce y procesa productos para distintos países a través de los tratados comerciales que tenemos inclusive con aquellos que estamos todavía en desarrollo. Hay tratados que han estado sobre la mesa durante mucho tiempo y se están trabajando, como es el caso de China, como es el caso de Corea. Hay países con los que había actividad comercial, y digo había porque, por poner un ejemplo con el que no teníamos tratado puntuales, Rusia. Sin embargo, ahora se complicó un poquito con el tema de la guerra, ¿no? Pero teníamos actividad comercial sin tratado de libre comercio y hemos venido trabajando de esa manera. México se ha pintado como un alto productor agroalimentario desde hace muchos años. Está brincando entre el número 10, 11, 12, dependiendo del año a nivel mundial. Y nuestras principales exportaciones van a ser en estos dos sentidos. Productos procesados. Vamos a centrarnos, por obvias razones, dentro de la naturaleza de nuestra empresa y del segmento que estamos trabajando en alimentos, a sabiendas que México es alto exportador vehicular y de combustibles en términos de petróleo y de energía, pero centrándonos en los alimentos, tenemos frescos, por supuesto, y tenemos procesados, ¿no? En la parte de procesados, tequila y mezcal, igual que la cerveza, son bebidas que se han proyectado dentro del mercado internacional. Las denominaciones de origen juegan un papel muy importante, como decía Patti, nos ayuda a defender y nos ayuda a tener otro tipo de elementos de producción. México tiene, además de muchos tratados de libre comercio, muchas denominaciones de origen. Las tenemos también en el sector de agrícola. Tenemos chiles, tenemos la vainilla de Papantla, tenemos algunas producciones de miel, tenemos otro montón de bebidas que están ahí, ¿no? Y algunas ya están, algunas están formadas, como la bacanora, el sotol. Entonces, la denominación de origen se ha proyectado también como una herramienta de diversificación comercial, ¿no? Entonces, tequila, mezcal, salsas y condimentos, por supuesto, eh, tortillas, productos derivados, como productores de maíz, ahí les puse un dato, maíz, sobre todo en la diferencia entre el maíz blanco y el maíz amarillo, ¿no? México es alto importador de maíz amarillo por otro tipo de fines, el alimenticio ganadero, que es lo que hablaba Patricia, y también porque tiene un fin industrial. El maíz blanco es más de consumo propio y ese normalmente si lo producimos. Ahora tenemos, y ustedes estarán enterados de la disputa que hubo en términos del maíz transgénico y la entrada del mismo. Patti lo decía, de repente suena mucho a política y a veces no es tan fácil, ¿no? Y creo que ese fue uno de los mejores ejemplos, donde el gobierno puso y estableció una política en función del maíz transgénico y sin embargo se perdió en la mesa de negociaciones ante acuerdos internacionales y ahora se publicó en el diario oficial que se permite, ¿no? Entonces, sí hay instrumentos internacionales para defenderse, tanto ellos como nosotros, ¿no? Entonces, tortillas, salsas, tequila, mezcal, bebidas no alcohólicas, productos en conserva, panadería, salsas, galletas y pasteles, también aquí pues juegan obviamente empresas muy importantes, históricas como Bimbo, como Gamesa, ¿no? Que también tienen exportaciones y que tiene un mercado que ya ha pasado, ha trascendido del tradicional de nostalgia hacia el consumo norteamericano, sea Canadá o sea Estados Unidos, ¿no? Snacks, derivados y frituras que también son derivados de productos alimenticios y que han abierto la puerta, y lo vamos a ver más adelante en la diversificación, como productos alternativa cuando no cumplen con la categoría de primeras para exportación, ¿no? Entonces, la parte de procesados, nuestra gama es amplia y en la parte de frescos, pues también la conocemos la gran mayoría, aguacate. El consumo de aguacate que ha venido en muchos temas, y no vamos a hablar también ahorita de lo social y el impacto ecológico y demás que ha estado en la mesa, y ha estado en la mesa internacional, ¿no? Con los diagramas que hubo, los reportajes que hubo en Francia, etcétera.
Hoy en día hay un trabajo bilateral, tanto con Estados Unidos como con México y las asociaciones intermedias, ¿no? El tema de Hasboard y el tema de APAM, para controlar este impacto y también el tema de la deforestación, pero definitivamente ha sido un producto que se ha potencializado a nivel mundial, ha tenido un excelente trabajo de promoción, tuvo durante muchísimos años un trabajo importante de promoción, lo pueden ver desde los anuncios estos clásicos en el Super Bowl, que fue uno de sus elementos de posicionamiento, y bueno, esto ha pagado. Detrás del aguacate vienen otros productos que han estado siguiendo su modelo, para los que están relacionados con la parte agrícola, lo pueden ver hoy en día como por ejemplo pueden ser las berries y cómo esta parte de las frutillas de las berries han tenido un crecimiento exponencial, sobre todo en zonas como Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, ¿no? Y todas estas rivieras de lagos y de ríos que tienen esta estructura. El tomate, aunque ahí siempre contra Estados Unidos nos terminamos peleando con Florida y otros puntos. Y después los cítricos. Aquí no viene un área de verduras que vamos a ver más adelante, pero que es muy importante porque la producción de verduras se ha estado enfocando en mercados específicos y sobre todo mercados étnicos específicos, como pueden ser varios mercados asiáticos, pero lo vamos a hablar más adelante. Entonces México, como ya les decía, entre el 10 y el 13, entre el décimo y el 13º lugar como productor alimenticio a nivel mundial. Con Estados Unidos hay una dinámica de barreras arancelarias y no arancelarias. De repente sí hubo esta dinámica de todos pegamos el grito y nos asustamos, pero los que ya estamos más metidos en la dinámica de alimentos lo sabemos porque hay y nos ponen cuotas arancelarias en el tomate, de repente hay un impuesto en el aguacate que también se tiene que pagar, en el camarón, entonces de repente se quitan y se ponen, es parte de la negociación y de las políticas de proteccionismo internacional que siempre han existido y que por supuesto ahorita pues están de moda, ¿no? Comparación con otros mercados. ¿Es viable realmente diversificar? Bueno, la diversificación de mercados es una estrategia deseable para reducir riesgos y ese va a ser la línea central de aquí en adelante y con eso básicamente cerraría Pati este tema. Es una estrategia para reducir riesgos asociados a la dependencia de un solo país. Sin embargo, es crucial evaluar la viabilidad de esta diversificación considerando unos puntos. La primera es la demanda total y el volumen de consumo. El segundo es el consumo per cápita y el tercero es la capacidad de importación y barreras comerciales, ¿no? Vamos a hacer algunas comparaciones de consumo para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando cuando decimos este tipo de cosas que hay que considerar. Si avanzas dos, Pati, por favor. Tenemos ejemplos muy curiosos que nos pusimos a discutir nosotros y pensamos de cómo se vería y qué sucedería, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si otros países consumieran la salsa picante que consume hoy en día Estados Unidos? Y ya vimos ahí que era uno de los productos procesados importantes, ¿no? Entonces, si la población de España consumiera la misma cantidad total de salsa picante que el mercado de Estados Unidos actual, cada persona en España tendría que consumir aproximadamente 19.3 kilogramos de salsa picante por año. ¿Sí? Tendríamos que convertir a toda la población española en fanáticos extremos del chile y deberían de servir salsa prácticamente en todo, ¿no? Tomársela en chupitos, embarrársela a la paella y empezar a cambiar su dinámica, ¿no? Cosa que pues, obviamente lo ponemos de esta manera porque no sucedería. En otro ejemplo, ¿qué pasaría si Canadá, con su población actual, tuviera que tomarse todo el tequila y la cerveza que mandamos a Estados Unidos, ¿no? Ahí tenemos una gráfica que ejemplifica un poquito lo que estamos hablando. Si esto sucediera de la noche a la mañana, cada canadiense tendría que beber 29.6 litros de tequila al año, lo que equivale a 59 botellas grandes de tequila de 500 mililitros por persona, que al final se ve viable, va a depender de cuánto frío haga en Canadá y qué tanto podamos hacer para convencerlos, ¿no? Sin embargo, si nos fuéramos a cerveza, ya estaríamos hablando de 632.6 litros de cerveza al año, es decir, casi 2 latas de cerveza de 355 mililitros cada hora. Tendrían que tener una dinámica como en Sonora y este tipo de pueblos que dice que se pasean con la cerveza lista en la mano, ¿no? Pero bueno, es otro ejemplo solamente para ejemplificar 3 puntos que vamos a cerrar al final, ¿no? Ojo, Hay con esto otros, no queremos incitar el consumo de alcohol, nada más estamos claro, promoviendo ciertos datos y análisis. ni el de la salsa tampoco, solamente es para dar una idea, ¿no? El siguiente ejemplo, en un mercado que también se ha distribuido como una de las alternativas inmediatas, ¿no? Donde la gente dice, bueno, entonces me voy a ir a vender ¿a dónde? Bueno, Dubái, Emiratos Árabes. ¿Qué pasaría si Dubái consumiera el aguacate que consume hoy en día Estados Unidos, ¿no? Entonces, el consumo promedio
en Estados Unidos per cápita, considerando la población, y aquí habría muchas variantes porque quién come y quién no come, pero por supuesto estamos hablando más o menos de 3.5 kilogramos de aguacate per cápita al año. Y si esto sucediera de la noche a la mañana, Dubái tendría que consumir 259.3 kilogramos per cápita al año. Entonces, más o menos 500 aguacates por persona al año, o algo así como un kilo y cachito de aguacate diario, ¿no? Tendrían que ponerle todo e inclusive tendrían que cambiar su nombre a Dubai Avocado Mall porque ya no habría dónde más meterlos, ¿no? Son ejemplos de lo que estuvimos pensando por acá. Y bueno, esto era para ejemplificar los 3 puntos que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablamos de mercado es importante considerar la demanda total y el volumen, el consumo per cápita y la capacidad de importación y barreras comerciales. No es tan fácil agarrar un producto y pasarlo de la noche a la mañana a otro lado, ¿no? Hay situaciones donde por más que uno piense en el micro, es decir, cuando hablamos desde el punto de vista de empresa, nos tenemos que considerar que nos vamos a ver afectados por el macro. Cuando yo digo, me van a cerrar una barrera, me van a cerrar un mercado, entonces mi primera reacción es, me voy a dirigir a otro mercado. Hay que pensar que hay otros 700 o 1000 o 3000 competidores pensando lo mismo que yo. Y así es como de repente todo el aguacate termina en Dubái, porque todos estamos siguiendo la misma línea, porque todos estamos escuchando las mismas noticias y no hacemos un proceso de análisis, que es básicamente a lo que nosotros los estamos empujando acá, ¿no? Se puede acceder y se puede diversificar, pero no se puede sustituir. ¿Por qué no se puede sustituir? Por lo que decíamos ahorita, demanda total y consumo per cápita. Hay un montón de variables que afectan, no solamente una ecuación tan simple como hicimos ahora, que es decir, tenemos 350 millones de personas y lo paso a 30 millones de personas. No, ¿por qué? Porque hay variables de internacionalización, como ya lo decía Patti, ¿no? El tiempo o la vida de anaquel, por ejemplo, los aguacates, ¿no? Pensando entre 30 y 35 días de vida de anaquel, si yo los pongo en 3 días en frontera, entonces están listos para consumirse con 30 días de vida de anaquel. Si yo los mando por barco, la vida de anaquel se va a reducir a 10, a 12 días, ¿no? Si yo lo mando por avión, por supuesto que van a tener la misma vida de anaquel, pero el costo va a impactar y obviamente entonces ya hablamos no nomás de población total, sino de capacidad de consumo per cápita. Vamos a hablar de tipo de cambio, ¿no? Todavía estamos en el tema de la dolarización y donde los fletes se cotizan en dólares. Entonces, si yo lo mando a Europa, puedo competir con el tipo de paridad del euro, pero después Sudamérica ya no se convierte en una opción. No puedo estar mandando por avión a lo mejor a Colombia, ¿no? Aquí también entra la dinámica de no te lleves cocos a la playa, ¿no? Perú es productor, África es productor, Oceanía es productor. Entonces, a eso nos referimos con no se puede sustituir porque no existe el mismo mercado establecido dentro de otras locaciones. Lo mismo va a pasar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, con otros productos que no van para los Estados Unidos. No es lo mismo que yo tenga una población específica que consume, no sé, caviar y decir, ahora lo voy a mandar todo a esta población en Ecuador, porque a lo mejor no te lo consumen, porque ni siquiera lo conocen, ¿no? Como nos ha pasado con otro tipo de productos. Entonces, Estados Unidos al día de hoy es el único mercado que puede absorber el volumen de exportaciones de México agroalimentarias por el tamaño y porque la agroindustria mexicana está hecha para satisfacer la demanda estadounidense. El sistema logístico es menos rápido y más caro. Otros países no han integrado los productos mexicanos a su cultura gastronómica como en los Estados Unidos y la estrategia sería muy similar a la del nicho o igual en algunos productos y a largo plazo. Es decir, este es un proceso que tendría que darse y no algo que pudiera pasar de la noche a la mañana. Entonces ya sabemos que, bueno, si Europa, Dubái, Canadá intentaran consumir el tequila o el aguacate todo al mismo tiempo, el mundo se volvería completamente surrealista. Tendríamos que consumir cosas que no vemos actualmente, como paella bañada en salsa y todo lo que ya dijimos, este tipo de locuras. Pero ¿qué es lo que sí se puede hacer? ¿Cómo vemos la diversificación desde otro punto de vista? El primer punto es entender el mercado, ¿no? Cada mercado tiene sus características, en este caso vamos a obviar el de Estados Unidos, pero son solamente ejemplos. No estamos diciendo que esto es lo que tenemos que mandar, no estamos diciendo que esto es lo que tienen que hacer, es que hay que abrir un poquito la mente y entender las alternativas, ¿no? Canadá es un mercado que busca salud, busca sustentabilidad, busca comfort food, también tiene estas características donde contra Estados Unidos sí producimos, digo, sí competimos en temas de producción agrícola, pero Canadá no, por su invierno largo, por sus condiciones. Tienen otras ventajas que inclusive nosotros no tenemos. Canadá es un alto productor de granos, nosotros somos alto importador de granos.
de Canadá. Canadá es el principal país productor de canola, sin embargo nosotros producimos el aceite, toda la linaza que conocen es probablemente de origen canadiense, etcétera, etcétera. Pero bueno, ellos buscan productos sustentables, nutritivos, ricos. No necesitan más tequila, pero sí podemos mandarle otro tipo de cosas, ¿no? Aderezos tienen una dinámica muy gourmet, utilizan el tema de las conservas, también por el tema del frío. Panadería, tamales, atoles o cosas en polvo. Pueden ser salsas, inclusive pueden ser salsas. Ahora con la tecnología de la misma liofilización y otras alternativas que existen, el spray dry, han abierto la puerta a tener otro tipo de productos mexicanos disponibles. Caldos deshidratados, que es precisamente lo que estoy hablando. Aquí en la empresa hemos visto moles, hemos visto pozole, hemos visto birria en polvo, hemos visto varias alternativas que también aumentan el tema de la conservación y de la vida de anaquel, ¿no? Nueces y frutos secos mexicanos, los cuales sí se producen también en el norte, ¿no? Si nos vamos a Europa, sigue siendo un país, una región, por supuesto, no es un país, pero hablando de la Unión Europea, es un bloque económico con gourmet, con tradición, con búsqueda saludable, es sinónimo de refinamiento y de calidad. Si queremos conquistar su mercado, debemos apostar por productos premium, saludables y con denominación de origen. Y así ha sido, y Europa es un socio comercial importante. Aquí hablamos de opciones: chocolate mexicano con cacao auténtico, mole y especias, pulque enlatado, mezcal artesanal, amaranto, chía. Y obviamente estas son alternativas de las que no mandamos, porque sabemos que el café, especialmente el café certificado orgánico, se desarrolló en función de la Unión Europea. Sabemos que Alemania, Francia son los principales importadores de miel. Sabemos que tienen un consumo alto de flores, por ejemplo, que es un mercado que México dejó pasar y lo dejó en manos de Sudamérica, pero existen alternativas primarias, pues en este caso no es alimenticia, pero existen opciones, ¿no? En Dubái, que si bien es un mercado más chico, tiene un alto poder adquisitivo. Entonces, cuando hablábamos de poner las variables en la mesa, hay que poner todas las variables en la mesa. Puede ser una población muy chica, pero con un poder adquisitivo muy alto, ¿no? Entonces, esta dinámica de enviar por avión no les preocupa. ¿Y qué es lo que están buscando? Lujo, exclusividad, exotismo. No quiere cualquier cosa, quiere lo exclusivo, lo extravagante, y México, en eso sí voy a ser muy honesto, tenemos todo el tema de exclusividad. Tenemos una biodiversidad increíble, creo que ni siquiera hemos llegado a explotar el conocimiento que existe en términos de plantas, de flores, etcétera, ¿no? Pero bueno, pitayas y tunas exóticas, queso cotija añejo o queso Oaxaca en hebras. Hoy en día las principales ferias alimenticias y los concursos están empezando a mover a Medio Oriente. Lo que antes era en Europa, que fue el World Cheese, ahora se está llevando a cabo en Medio Oriente. Miel de agave, néctar de nopal, vanilla de Papantla, café de altura de Chiapas o de Veracruz, etcétera, etcétera. Aquí sí hacemos un enfoque puntual, porque hablando de variables hay que considerar otro tipo de variables. La cultura y la religión, por ejemplo, es importante. Entonces, aquí en Medio Oriente las bebidas alcohólicas tienen un impacto, ¿no? El tema de los cárnicos tienen un impacto por el tema de la certificación halal. Entonces, hay que considerar todas estas variables, y por eso les decía que solamente son ejemplos, ¿no? Eh, el país para mercado de flores, Cristian Morales que pregunta, bueno, Holanda está, si lo buscas como estadística, Holanda está como el principal consumidor. La realidad es que esto es una estadística que sale en un montón bases de datos, y por eso decía Patti que hay que hacer el análisis un poquito más. Eh, Holanda va a salir, o Países Bajos más bien, va a salir como el principal importador, pero por sus puertos. Es decir, Países Bajos tiene una estructura impresionante de comercialización, pero no se lo quedan. Es decir, la entrada de Rotterdam, en este caso, concentra y después de ahí se distribuye. Entonces, si tú te vas a bases de datos superficiales, ahí te quedas, ¿no? Vas a ver que Países Bajos absorbe todo el aguacate de Europa, absorbe todas las flores de Europa. O la realidad es que esto es por el puerto de entrada, ¿no? ¿Cuáles son sus mercados más fuertes? Eh, Se mueven a Italia, se mueven a Grecia, se mueven hasta Turquía. Realmente Europa es un alto consumidor de flores, inclusive ustedes lo pueden ver hasta en las películas, una dinámica que aquí no tenemos, donde hay flores a la venta de manera continua eh, en las calles, ¿no? Y todas estas bonitas imágenes de París y demás, donde tienen todas las flores. Bueno, aquí las tenemos en Guadalajara, en su ciudad, aquí de repente en las esquinas, pero no con esa dinámica, ¿no? Eh, entonces, diversificar es viable, sí, sí es viable, solo que es poco viable que podamos sustituir a Estados Unidos como
como un cliente importante en el corto plazo. Sin embargo, cualquier intento de diversificación de mercados debe ser gradual y cuidadosamente planificado, considerando las implicaciones económicas y logísticas. En lugar de intentar una diversificación acelerada, las empresas deben fortalecer su presencia en Estados Unidos mientras exploran oportunidades en mercados estratégicos, asegurando una transición sostenible y rentable. Estrategia es la palabra clave. ¿Por qué? Porque aunque corran, hay otras cosas que considerar. Te van a comprar, quién te va a comprar, te va a pagar, cómo te va a pagar. Entendamos que bien o mal, al día de hoy hay una estructura legal que puedes ejercer, que puedes ir a Estados Unidos y establecer. Una de las principales necesidades de nuestros clientes es la certeza, ¿sí? La certeza comercial. Y si no me paga el africano, y si no me paga el español, y si utilizamos cartas de crédito, cómo funcionan, cómo me protejo, cuáles son los medios internacionales de discusión o de arbitraje, ¿no? Puedo trabajar en la OEA, pero ¿cómo voy a ir a lo mejor a pelearme eh, con la OEA porque un peruano no me pagó, ¿no? Entonces de repente se empieza a poner un poco más complicado de nomás decir, me hablaron porque así hablan. Aquí hemos tenido ejercicios de África, de Medio Oriente, donde hablan y termina siendo fraude. Entonces, con la intención de reducir un riesgo, puedes abrir otro riesgo, ¿no? Factores claves de la diversificación, los pros y los contras. Un factor clave de lo que analizamos es que la globalización nos abre las puertas, ¿no? Hay cambios en la demanda, la gente conoce, el Internet sobre todo pone a disposición de todo el mundo muchas cosas, entre ellas recetas, información de ingredientes. Entonces ha transformado las dinámicas comerciales y ha permitido a empresas y a países acceder a mercados con mayor facilidad y que antes no se conocían. ¿Cuál es uno de los contras? Que funciona ida y vuelta. Ha incrementado la competencia ya que más países buscan posicionar sus productos en el mercado global y también se dan cuenta de lo que pueden lograr, ¿no? México también lo ha hecho, al rato les voy a decir cómo. Otro factor clave que es importantísimo, regulaciones y normativas en distintos mercados. El cumplimiento de regulaciones da certeza a nuestros clientes y genera ventajas competitivas incluso para el mercado mexicano. Pero en contra, cada mercado posee su propio conjunto de regulaciones y normativas que las empresas deben cumplir para ingresar y operar en él, lo que puede generar inversiones altas en infraestructura. Lamentablemente hemos crecido la internacionalización en función de los estándares de Estados Unidos. Afortunadamente los estándares de Estados Unidos son de los más altos del mundo, pero no en todo. Aquí en alimentos y en cosméticos, Europa tiene estándares superiores, por lo que muchas veces los clientes tienen que reformular. Canadá tiene estándares de control superiores, por lo que a veces hay que reformular. Después te encuentras con otro tipo de procesos que también afectan. Los microplásticos en China son relevantes, es decir, el tequila necesitamos hacerlo con tubería de metal, etcétera, etcétera. Entonces hay que considerar este tipo de cosas. Otros dos factores claves son la apertura de mercados de consumo hacia otro tipo de culturas, es decir, hay más interés por la cultura y la gastronomía mexicana, sin embargo, no todos los países tienen el mismo nivel de consumo, por más que les guste, sigue siendo algo exótico, entonces la posibilidad de que exportemos escamoles en alto volumen todavía está limitada, ¿no? Logística y precios, México se encuentra en una posición privilegiada logísticamente hablando, tenemos acceso a distintos bloques comerciales, tenemos mar, ¿no? Atlántico, Pacífico, puertos grandes, Veracruz, Manzanillo, alta infraestructura, se está trabajando el Istmo, etcétera. Pero bueno, aún y cuando tenemos la infraestructura actual, sigue favoreciendo a Estados Unidos, ¿no? Inclusive hoy cuando hablamos de los análisis que hicimos, vimos que hay una alta inversión en infraestructura fronteriza, tanto de parte de México como en Estados Unidos, puente nuevo en Laredo, puente nuevo en Reynosa, ampliación en San Isidro, entonces son inversiones de millones de dólares de ambos lados que se quedarían paradas, ¿no? Escenario extremo, solamente para sacudir un poco, el día de mañana Estados Unidos cierra las fronteras de las importaciones de alimentos desde México y nos quedamos parados, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto sería, sin lugar a dudas, una crisis sin precedentes. Pero más allá de que se caiga todo y el impacto económico, vamos a ignorar esos elementos y centrarnos solamente en la estrategia comercial. Sabemos que sería algo catastrófico, pero bueno, escenarios extremos, ¿no? ¿Qué pasaría inmediatamente? La primera es que tendríamos una sobreproducción. No hay dónde colocar el producto en tan poco tiempo, por obvias razones, ¿no? ¿Eso qué ocasiona? Ley de la oferta y la demanda. Tenemos una sobreoferta,
se caerían los precios, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros que comer todo el aguacate del que estábamos hablando ridículamente hace rato y un montón de productos. Habría pérdidas económicas gigantescas, obviamente habría muchas empresas que quedarían fuera del mercado. Esto es una cadena, problemas socioeconómicos, seguridad, salud, etcétera. Pero enfocándonos solamente en la parte comercial, habría pérdidas enormes de empleos y tendríamos una alta dependencia en las importaciones, sobre todo de las que tenemos con Estados Unidos, como trigo, soya, arroz y por supuesto maíz, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Cómo podemos reaccionar? Todo esto que les estamos diciendo, y Patti lo va a aterrizar ahorita, lo hablamos en macro, pero lo van a tener que pensar como empresa, ¿no? Piensen que estamos hablando de países, pero todo esto se va a aplicar a su empresa, a su negocio. Objetivo, redirigir la producción a otros mercados, ¿sí? Hay que reforzar el consumo interno para disminuir la dependencia de las importaciones. Esto no es un tema nuevo, esto es un tema que tiene muchos años en la mesa, ¿sí? La dependencia alimenticia es uno de los factores a futuro. Hay que adaptar cultivos estratégicos que puedan insertarse en nuevas cadenas de suministro. Probablemente haya que alterar nuestro consumo, ¿sí? Y cuando hablamos de empresas también pensamos en insumos que estamos utilizando importados y que pudiéramos sustituir por locales. Y hay que transformar la agroindustria para depender menos de productos frescos y más de alimentos procesados, ¿sí? Alternativas rápidas, o rápidas entre comillas, ¿no? Pero por ejemplo, Asia como alternativa de alto volumen. China e India tienen una clase media creciente y demandan más frutas, verduras y carnes. Y además demandan más frutas, verduras y carnes que el resto del mundo junto. ¿Por qué? Por su nivel de población. China e India tienen más población que el resto del mundo junto, por lo tanto el mercado existe. Habría que resolver otro tipo de problemas, pero el mercado existe, ¿no? Japón y Corea del Sur ya compran hortalizas mexicanas usadas en su cocina. De hecho, tenemos una excelente relación comercial, alto consumo. Su mercado es un poco más complicado en cuanto a tamaño, pero tienen buen poder adquisitivo. Hay que priorizar exportaciones de mayor vida útil, es decir, congelados, aguacate en puré, carnes procesadas, liofilizados, etcétera. Podemos enfocar a Europa como un mercado premium, mandar a lo mejor tequila, aguacates procesados, productos gourmet, que no van a comerse todo, ya lo decíamos, pero bueno. Sudamérica tiene otros mercados interesantes, Brasil, Argentina, ahora que Argentina está subiendo también económicamente, Chile, Perú también presentan algo de consumo, aunque no tienen la cultura. Nos podemos enfocar en harinas, salsas, productos de larga duración. Sudamérica también consume mucho café, sin embargo, compran mucho de Brasil, Brasil produce robusta, México produce arábiga, ahí pudiéramos hacer algo posiblemente, ¿no? Alternativas, ¿qué podemos reorientar? Tenemos mucho fresco, pero ¿qué más podemos hacer con ello? Entonces tenemos aguacate, nos quedaríamos con todo el aguacate, podemos hacer aceite de aguacate, subproductos, puré, polvo, tomates, podemos hacer enlatados, producción de salsa, ya sea en bolsa, siempre y cuando sea aséptica y mandarla a Europa, por supuesto, Medio Oriente, Asia, podemos congelar las berries, podemos procesar las carnes, hacer embutidos, enlatados. Aquí vienen un montón de ejemplos agroalimentarios. La intención es, por supuesto, que abran la mente a que lo que ya tenemos en este momento lo podemos transformar, ¿no? La cerveza tendríamos que reducirlo, también tendríamos una ventaja en consumo de agua, por supuesto. Lo mismo en el tequila, tendríamos una sobreproducción de agave, que ahora está al revés, pero bueno, los precios caerían. Y limón y chiles también podemos entrar en producción de salsas y deshidratados para aumentar su vida de anaquel, ¿no? Eh, Diversificación sostenible, esto sería a corto plazo es lo que estábamos hablando, a largo plazo sería disminuir la dependencia de Estados Unidos, que por supuesto es el mensaje que nos dejó este susto y que todavía no se acaba, ¿no? Construcción de nuevos mercados en el largo plazo, cambios en el modelo de producción, redirigir cultivos para sustituir importaciones, es decir, ahora a lo mejor tendríamos que cambiar agave o aguacates por soya, trigo, maíz amarillo para continuar con nuestro consumo, pero con producción nacional. Fomentar agricultura de contrato con Asia y la Unión Europea para reducir la incertidumbre y fortalecer los mercados. Invertir en tecnologías de conservación y procesamiento que hoy en día, ya les decía, están a la mano, como deshidratación u otro tipo de deshidrataciones, ¿no? Mercados estratégicos emergentes, China con carne, aguacate, berries congelados, India con cerveza, tequila, chiles secos, las bebidas alcohólicas en cualquier mercado musulmán hay que tomarlo con cuidado. Medio Oriente, carne halal, dátiles, salsas. Europa con productos premium y Sudamérica con enlatados y deshidratados. Hace rato les comentaba que teníamos un ejemplo ahí muy importante. México ya es alto productor de verduras asiáticas y las exporta a Estados Unidos y Canadá.
se siembran verduras que a lo mejor conocemos, como bok choy o otro tipo de verduras asiáticas que se están utilizando. Y no las conocemos, no las consumimos, pero me queda claro que hay un mercado que no estamos aprovechando, ¿no? Entonces, solamente son ejemplos que vamos a intentar aterrizar en su empresa. Y bueno, creo que he dicho todo lo anterior y después de este pasaje por situaciones ridículas de alto consumo de tequila, aguacate y salsa, dejo que Patti termine y aterrice toda esta idea de lo macro a lo micro, que es algo de las cosas que les comentaba. Y muchas gracias. No, pues gracias a ti, Enrique, por ayudarme a ejemplificar. La verdad es que a nosotros nos gusta ser muy, muy prácticos, a veces muy técnicos, pero muy prácticos en el entendimiento de la información, ¿no? Luego también ahí tenemos bastantes eh, cifras, análisis y reportes y todo, pero seamos honestos, ¿no? O sea, cuando queremos aplicar esto a nuestras empresas, lo que queremos es entenderlo con peras y manzanas y ponerlo, ¿no? En perspectiva de lo que nos podría pasar. Entonces, por eso les pusimos esos ejemplos chuscos, le decimos nosotros, para que entendiéramos que, a ver, ojo, no estamos diciendo que la diversificación no deba de ser una estrategia. Al contrario, ahorita vamos a hablar de que la dependencia hacia Estados Unidos es igual de mala como la dependencia que pudiéramos tener a cualquier cliente dentro de nuestra empresa, que si no nos paga ese cliente, nos vamos a meter en problemas, ¿no? Pero en este caso, sí evidenciar muy claramente que la estrategia no debe de ser la sustitución, volvernos locos a corto plazo, no me va a hacer negocio, ya no voy a ese mercado. No, esta estrategia debe de ser una estrategia que siempre deben de tener, la diversificación en sus clientes nacionales e incluso si todo lo exportan a un mismo país, dentro de ese país que no sea nada más un cliente también, ¿no? Y no nos dejarán de mentir. Muchos de nuestros clientes, no nos dejarán mentir muchos de nuestros clientes que están conectados ahorita, que siempre les estamos diciendo, ¿no? O sea, el tema de ver sobre todo la viabilidad y la factibilidad de la diversificación cuando nos habla un prospecto, cuando nos hablan de otros países, cuando nos dicen que les gustó nuestra página, nuestro producto, nos están contactando porque ya quieren hacer un pedido y luego nos hemos dado cuenta que podemos haber o pudimos haber caído en cierto tipo de fraudes y problemas que, bueno, pues no les quiero contar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a terminar. Y como dice Enrique, a ver, una de las cosas que pusimos para que ustedes entendieran de qué se trataba el webinar era estrategias para sus empresas, ¿no? Si bien toda esta información es macroeconómica, no tenemos tanta injerencia, no podemos nosotros llegar y tomar una decisión. No, ¿por qué? Porque eso está a cargo de los gobiernos, eso está a cargo de los temas masivos de mercado, ¿ok? De grandes empresas, muchas veces algunos tipos de productos. Eh, ¿Qué sí podemos hacer en nuestras empresas? Y ojo, no importa si son emprendedores, si son empresas pymes, si son medianos, si son grandes que ya tienen operaciones. A nosotros siempre nos gusta impartir información, compartir información que va a servir en todos los canales, porque no por ser emprendedores significa que no podemos pensar con estrategia, no por ser dueños todólogos de nuestro negocio, porque sea, a lo mejor es un negocio chico apenas, vamos a nada más pensar en el día a día. También tenemos que pensar en estrategia, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a terminar. Como les dije, les vamos a dar algunos tips, ¿no? ¿Qué podemos aprender de todo esto, no? Tener buenas prácticas empresariales, anticiparnos a los riesgos, no estar conformándonos con lo que ya funciona. Algo que tiene y que tenemos como mexicanos es que decimos, bueno, esto está funcionando, ya no quiero cambiar. Y luego, cuando se nos presentan este tipo de situaciones, entonces es cuando de verdad nos alarmamos. Por favor, y esto obviamente no estoy diciendo que es fácil. Obviamente es un cambio de cultura incluso arraigado dentro de nuestra empresa, pero lo tenemos que empezar a intentar, ¿ok? Sí diversificar estratégicamente, pero también tratar de controlar factores internos, darnos cuenta de cuáles son las problemáticas que nos pueden pegar a nosotros a corto plazo y ver cómo las podemos solucionar de manera estratégica y no de manera nada más reactiva, ¿ok? Como les dije, luego nos sale un cliente, ese cliente nos está comprando, 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 nos está yendo bien
y de repente se nos pierde la idea y la visión de que en realidad tenemos que diversificar, de que en realidad tenemos que crear más estrategias de fortalecimiento dentro de nuestra empresa porque ya nos está yendo bien con ese cliente. Y así como ahorita a lo mejor podemos pensar, ¿qué pasa si Estados Unidos nos pone aranceles? ¿Qué pasa si cierra la frontera? Que pusimos este ejemplo descabellado, no era noticia, era ejemplo que nosotros estamos planteando para verlo un poquito más burdamente. ¿Qué pasa si ese cliente no nos paga? Por eso les dice Enrique, no es nada más verlo a nivel macroeconómico, ¿qué tenemos que hacer a nivel empresa, ¿no? A continuación, y ya para terminar, les vamos a dar eh, unas tips aquí, unas estrategias, ¿no? Para minimizar los riesgos. Como les hemos estado diciendo a lo largo, ¿no? Si bien queremos comunicarles que las exportaciones de Estados Unidos van a seguir con sus retos, con sus desafíos, pero van a seguir, no se olviden de ese mercado. Sí hay que empezar a pensar en la diversificación. Y como dice Enrique, no pensar en un tema de sustitución, de decir, bueno, ya no voy a mandar aquí, lo voy a mandar allá. Ser y tener muy claros el alcance que puede tener esa diversificación. Sin embargo, puede ser muy bueno para empezar a reducir esa dependencia, porque así como les puse los ejemplos anteriormente que han pasado en los últimos 5 años, ahorita lo que está pasando puede en otros 5 años volver a pasar otras cosas. Y si bien nosotros siempre decimos, bueno, para Europa el tiempo que se tarda en realidad una penetración exitosa de canal de un producto nuevo son alrededor de 5 años. Pues, ¿qué pasa si empezamos ahorita? ¿No? A lo mejor 5 años nos parecen distantes en este momento para empezar a adentrarnos en otro mercado porque nos está yendo bien en el que ya estamos consolidados, pero ¿qué puede pasar en 5 años? En 2020 no sabíamos qué podía pasar, no sabíamos que los escenarios que les puse, ¿no? Cómo nos iba a pegar la pandemia, cómo nos iba a pegar la apreciación del peso a los exportadores. Para los importadores fue buenísimo, pero para los exportadores no, ¿ok? La optimización de la cadena de suministro es súper importante. Eficiencia logística, no nada más gastar en transportes por gastar, cursar rutas y entregas nada más del día siguiente. O sea, no, hay que ser sabios también para planear nuestra logística, reducir tiempos en tránsito, reducir la seguridad, que lamentablemente en México, pues es un tema que ahorita le pega también a esta industria, tiene mucho pegándole a la industria logística, ¿ok? Y el uso de la tecnología para mitigar también estos riesgos, muy importante, como les digo, no importa que sean empresas chicas, que sean emprendedores, lo pueden empezar a hacer porque tampoco tienen que ser cosas muy sofisticadas, ¿ok? Cumplimiento normativo. Y ojo, esto es un punto muy importante que incluso fue un tema de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Las regulaciones y cumplimiento y homologación de estándares internacionales de cumplimiento de inocuidad. Ni siquiera nos dimos cuenta que se renegoció, porque lo estábamos viendo de manera macro, ¿no? Ay, pues están renegociando, están renegociando. Pero de repente nos empezaron a poner regulaciones que sí o sí tuvimos que cumplir y a consultores como nosotros nos tocó decirles, hey, espérenme, no hay que quejarnos, ¿no? Estas regulaciones se ponen para proteger a los consumidores, para proteger los mercados, hay que cumplir, ¿ok? Entonces, si nos vamos a ir a diversificar a otros mercados, también nos va a tocar cumplir con esos mercados, ¿ok? Entonces, hay que adaptarnos a las regulaciones, hay que cumplir con los estándares internacionales. Créanme, se puede. No es necesariamente una parte sofisticada la que se tiene que implementar para que podamos cumplir. No siempre es necesario pagar una certificación privada para que podamos demostrar que somos una empresa en cumplimiento, ¿ok? Pero bueno, si tienen dudas con esos temas, adelante porque incluso tenemos webinars enteros hablando de esos temas, ¿no? Tener estrategias de precio con nuestros clientes a largo plazo, es decir, negociar contratos anuales, no estar dando precios nada más por dar precios y cerrar la venta, que luego es lo que queremos, ¿no? Pues ya, mira, ahí dile que sí, luego vemos cómo le hacemos. No, también explorar esquemas de financiamiento que ahorita hay muchos. Ahí sí es un poquito más difícil, la verdad, que las pymes o que los emprendedores o las personas físicas puedan acceder a estos temas. ¿Por qué? Pues por la confiabilidad de su estructura, ¿no? Financiera. Entonces, pero bueno, no dejemos de estar sobre el renglón, ¿ok? Y siempre, siempre innovar y ver cómo podemos ofrecer un valor agregado. Que ojo,
siempre le damos este tip a nuestros clientes. El valor agregado ahorita como mexicanos también está en el servicio. Aprendamos a exportar, aprendamos a decirles a los clientes que nosotros nos podemos encargar de las cadenas productivas porque les va a dar tranquilidad, les va a dar confianza. Ahorita ni Estados Unidos ni ningún mercado quiere venir a México y tomar el producto y llevárselo. Lo que ellos quieren es cuándo me lo pones aquí y cuánto me cuesta, ¿ok? Entonces, capacitémonos en los temas de comercio exterior de nuestra empresa para ver cuáles son, pues, todas esas, me voy a pasar esta diapositiva al último, entonces, para seguirles dando estos tips, ¿no? Diversificar, y esto es lo que yo les dije, no nada más a qué otro país nos vamos a ir, ¿sí? Si nosotros tenemos más del 50% de dependencia con un cliente, y esto también aplica para sus ventas nacionales, ojo, están con una crisis potencial dentro de su empresa que no tiene absolutamente nada que ver con un tema político internacional. Este tema es interno, ¿ok? Entonces, por favor, el tip aquí que les damos es chequen y trabajen y analicen sus datos, analicen sus ventas, para que al final de cuentas vean la posibilidad de que ningún cliente les represente más del 30% de sus ventas. ¿Por qué? Porque si ese cliente se va, quiebra, lo sustituye, no les paga o lo que sea, su negocio no va a depender de eso. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy claro aplicado a la inevitabilidad de Estados Unidos y las exportaciones, pero también con nuestras ventas internas, ¿ok? No pongamos todos los huevos en una canasta y sí, internacionalmente hablando, vayamos explorando paso a paso, con paso firme, como dicen por ahí, con prisa pero sin prisa, pero no, con prisa pero sin pausa, algo así. Ando muy mala con los dichos el día de hoy. Entonces, por favor, sí vayamos tratando de ver estrategias para bajar la dependencia dentro de nuestros negocios. ¿Y qué creen? Pasa lo mismo con los proveedores, tanto con los que importamos. Oye, es que yo importo empaque, oye, es que yo mando a hacer mi empaque, es que yo importo mis frascos, es que yo importo. Nos ha pasado con clientes y nos pasó con clientes incluso en la pandemia. Yo importaba mis etiquetas de tal, yo importaba, se cerraron los mercados. ¿Qué voy a hacer? Oye, evaluemos proveeduría nacional. Muchas veces entiendo, por volumen no es el mismo precio, lo entendemos perfecto, pero evaluémoslo. Tengámoslos por ahí como un plan B, compremos poco, un pedido y un pedido. Vayamos manejando esa reducción de dependencia también en la proveeduría, ¿ok? Y igual así como les estamos recomendando que negocien contratos a largo plazo de precios hacia sus clientes, también de materias primas y de cualquier cosa que tenga que tomar de la proveeduría que sea a largo plazo, ¿ok? Muchas veces, no en todas nos vamos a poder comprometer, lo tengo entendido, pero por favor, vayámoslo visualizando, por lo menos que lo reconozcan, que no nos confiemos en decir, bueno, pues esta empresa ya me hace las botellas, entonces yo ya no. Vamos viendo qué más. Por ahí también tuvimos hace algunos años una crisis en el vidrio, ¿no? Y todos estábamos queriendo ver de dónde importábamos vidrio porque en México ya no había. ¿Y qué pasó? Como eran los únicos que teníamos y no nos podían surtir en ese momento, pues tuvimos que hacer esperar muchos pedidos porque el tema de la importación se tardaba bastante y obviamente la inversión que se tuvo que hacer, pues fue mucho más alta que lo que en realidad se pudo recuperar, ¿no? Entonces, fue un problema también que tuvimos con varios clientes. Ojo también con la dependencia en proveeduría. Un tercer tip que les queremos dar es evalúa continuamente los riesgos. Aquí voy a usar una palabra que seguro muchos nos van a decir, ay, sí, por ahí me enseñaron eso en la primaria, por ahí, no, 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 en la primaria no estoy, ay, ¿a qué primaria fuimos, no? No, por ahí me enseñaron esto en la universidad, el análisis FODA, ¿no? ¿Qué puedo hacer con mis fortalezas? ¿Qué voy a hacer con mis debilidades? ¿Qué puedo hacer con mis oportunidades? ¿Y qué puedo hacer con mis amenazas? Por ahí siempre les decíamos a los clientes un chiste local que era, ¿quién iba a poner la pandemia? ¿No? Como amenaza en su análisis FODA. No, estoy de acuerdo que no todo lo podemos prever,
pero sí podemos tener bastante conciencia de lo que somos buenos y lo que podemos crecer, pero también en lo que no somos tan buenos y que tenemos un poquito de debilidad, porque eso no nos va a servir cuando haya estas amenazas, ¿ok? Las amenazas no las podemos controlar, ¿por qué? Porque son a nivel macro, las oportunidades tampoco, porque también muchas veces son a nivel macro, pero sí podemos cuidar nuestras fortalezas y potencializarlas para cuando haya oportunidades podamos atacarlas, pero también cuando haya amenazas podamos atacarlas y tratar de revertir nuestras debilidades para ver si podemos entonces hacer flanco a todo esto, ¿no? El primer paso es sentarnos y analizarlo y conocerlo. Ya después las estrategias vendrán, ya después sentarnos en conjunto, lluvia de ideas, nuestro equipo, nuestra cadena. Muchos, yo aquí estoy seguro que nadie conoce su mejor el negocio como ustedes, o sea, su negocio, sus empresarios. Entonces, ojo, el análisis de todo esto incluso los hace un poquito más creativos a ustedes para la resolución de problemas, ¿no? Cuando a veces se nos cierra el mundo y decimos, es que, ¿qué voy a hacer? Bueno, este tipo de herramientas nos puede ayudar bastante para empezar como a disipar un poquito el humo que nos tiene ahí preocupados, ¿no? No solo hay que vender más, siempre luego nos enfocamos en vender más, contratar más vendedores, invertir más en publicidad, invertir más en marketing. No, señores, la clave es vender mejor. Claro, existen algunas empresas que por su retorno, su operación y por su capacidad sí necesitan vender más, pero siempre les decimos, no pierdan de vista el vender mejor. Claro que siempre necesitamos tener cifras positivas, pero no sacrifiquemos calidad por cantidad. Creo que todos hemos escuchado mucho esa frase, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Qué puedes hacer aquí para vender mejor? Mejorar tu eficiencia, mejorar tus costos, en qué estoy gastando de más, cuáles son estos gastos ocultos que no estoy tomando en cuenta o viceversa. ¿Cuáles son esos gastos que no estoy tomando en cuenta ahorita que después me van a pegar y no los estoy ahorrando? No estoy guardando un poco para esa inversión, ¿ok? Muchas veces como emprendedores, como pequeños empresarios decimos, bueno, es que yo ahorita no me voy a poner un sueldo. Cuando dé la empresa, entonces no, señores. Ay, es que ahorita no pago una renta, entonces por eso voy a dar este precio. No. Hay que considerar para poder afrontar esto cuando lo necesitemos, pero también hay que estar tratando de automatizar, de optimizar, de ver qué más podemos hacer para tener una mejor eficiencia en el control de costos, en el control de procesos. Luego también decimos, bueno, mi sueño es tener una fábrica, mi sueño es yo producir. ¿Qué pasa si al principio te maquilan? ¿No? O sea, enfócate en lo que eres bueno y crece tu negocio y ya después verás qué otra estrategia puedes implementar para mejorar tu cadena productiva, ¿no? Pero optimización, automatización y les digo, créanme, muchas veces son cosas y detalles tan básicos que por estar en nuestros negocios no vemos en el día a día. ¿Por qué? Porque estamos preocupados, con justa razón, a nosotros también nos pasa que, que, que nos cegamos y no empezamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que parar un poco y ver cómo precisamente podemos empezar a analizar todas estas cosas. Y bueno, por último, hay que mantenernos flexibles, hay que mantenernos resilientes. Yo sé que para todos los que estamos aquí, nuestro negocio es nuestra vida, ¿no? Para nosotros también lo es. Nuestras familias dependen de esto, nuestros planes a futuro, nuestra estabilidad, incluso personal, emocional, muchas cosas dependen de esto. Las personas que trabajan para nosotros dependen de todo esto, ¿no? Pero por eso tenemos que mantenernos flexibles, tenemos que mantenernos resilientes. Por ahí hay una frase que dice, las empresas que mayor éxito tienen son las empresas que tienen la mayor capacidad de adaptabilidad. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tener que estar adaptándonos. ¿Ok? Me voy a regresar un poquito aquí ya para terminar a la conclusión general que hemos estado hablando de este webinar. Sí, México y Estados Unidos están comercialmente entrelazados, existe una dependencia, es inevitable, pero también es poco viable.
una separación en corto plazo, ¿ok? Entonces, no nos enfoquemos en lo peor que puede pasar, sino en cómo nos preparamos nosotros para que cualquier cosa que pase podamos afrontarlo, ¿ok? Las inversiones en infraestructura fronteriza, como decía Enrique, las inversiones millonarias en los puertos, las inversiones en los cruces, en toda esa infraestructura fronteriza, refuerza todavía más esta relación comercial. No la hicieron nada más porque sí, ¿no? Los tiempos de entrega y los costos son logísticos y los costos logísticos son más competitivos con Estados Unidos y son difíciles que se puedan reemplazar con otros mercados, pero aún así, como pymes, como empresas grandes, tenemos que estar preparados para diversificar mercados estratégicamente y optimizar nuestras operaciones. Entonces, conclusión, sí, sí tenemos una dependencia con Estados Unidos, no es bueno, por un lado, sin embargo, sí va a hacer que sigamos vendiendo, ¿ok? Renegociando y todo lo que tengamos que hacer, pero sí vamos a seguir exportando, no se me preocupen, por favor. Contáctenos y créanme que vamos a afrontar igual de ustedes más, sabes que nos preocupamos más por sus empresas nosotros que y no dormimos, ¿no? A ver qué les podemos proponer para que en realidad salgan de estos problemas. Nuestros clientes no nos dejarán mentir aquí y algunos ya son grandes amigos. Pero también ir viendo estratégicamente la posibilidad de diversificación, como se los hemos dicho, internamente tampoco está bien tener una dependencia de un cliente, tampoco está bien de tener una dependencia de un empleado, tampoco está bien tener una dependencia de un proveedor. La diversificación es muy buena, pero hay que planearla, hay que checarle a debilidad, hay que corroborar todos los datos que tenemos y entonces empezar a hacer planes de trabajo y poder tener una diversificación sostenida a lo largo de los años para que si en algún momento nos vuelve a pasar algo así, que seguramente créanme que sí lo va a pasar, podamos hacer frente, ¿ok? Ya para acabar. Quisiera ponerles esta diapositiva, ¿por qué? Porque mucha gente, en una de las preguntas cuando se inscribían ustedes en el formulario era, ¿qué es tu inquietud más grande, ¿no? Y recibimos al momento de exportar, y recibimos respuestas muy, muy, muy variadas que era imposible que las pudiéramos abordar en un webinar de hora y media. Entonces, los queremos invitar a que se capaciten porque muchas de las preguntas que hicimos las tenemos ya en los webinars que tenemos en YouTube, ¿ok? Estas son algunas portadas que tenemos de webinars en nuestro canal. Los mitos y realidades fue una dinámica que elegimos los últimos 2 años para ejemplificar muchas cosas que pasaban en las exportaciones de distintos tipos de productos, sobre cosas que les pasaban a nuestros clientes, sobre cosas que ellos llegaban creyendo acerca de las exportaciones, pero que la realidad era otra, ¿no? Entonces, pues tenemos mitos y realidades de la exportación en general, tenemos mitos y realidades de FDA, tenemos mitos y realidades de lo que les decía de la implementación de las buenas prácticas y estándares de calidad, que no necesariamente tienen que ser empresas grandes para llevarlas a cabo, cómo ser un alimento orgánico, que bien dijimos, ahorita está muy bueno ese tema para la diversificación. Para las bebidas alcohólicas, ¿qué pasa en Estados Unidos con las bebidas alcohólicas y su venta? Los cosméticos, los suplementos, ¿no? Entonces, los invitamos a suscribirse, y a entrar a nuestro canal para que puedan ustedes así sentarse cuando tengan la oportunidad y vernos durante, a lo mejor ahí también una hora, hora y media, hablar de todos estos temas, ¿no? Créanme que les van a servir bastante para la toma de decisiones de sus proyectos. Y bueno, pues por último, una dinámica que siempre hacemos es, y antes de darle las gracias, me gustaría comunicarles, nosotros siempre en los webinars regalamos y damos la oportunidad de tener sesiones one-on-one gratis con las personas que, punto número uno, nos sigan en redes sociales y punto número dos, nos escriban a este QR. Escanéenme el QR, nos va a llegar un WhatsApp directamente a nosotros, atención a clientes, y ahí vamos a poder programar su sesión gratis de consultoría. Vamos a estar regalando 4. Entonces, por favor, háganlo, envíen un mensaje los primeros 4 que la reciban. Ahí vamos a poder disipar todas las dudas específicamente que tengan de sus problemáticas
diversificaciones, estoy pasando por esto, tengo esta idea, ¿qué me recomiendas? Oye, ¿dónde puedo buscar esto? ¿Conoces a tal proveedor que me pueda hacer esto, por favor? No se vale clientes porque los clientes ya saben eso, que ya tienen eso simplemente por ser nuestros clientes. Entonces, ahí sí, ustedes si tienen dudas ya saben que nomás levanten el teléfono y ya saben a quién hablarle para preguntarle cualquier cosa, pero las nuevas personas que están aquí que no nos conocen, aprovéchenlo, ¿sí? Aprovéchenlo, agendemos y bueno, de mi parte sería todo. La verdad es que nos da mucha satisfacción poder abrir ya la temporada de webinars. Tenemos un webinar al mes, les vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales. Todos los webinars que vamos a estar dando durante el año, todos son gratuitos, todos se quedan grabados en YouTube. Les vamos a mandar esta presentación y les vamos a mandar esta grabación para que la puedan tener en su correo electrónico y también verla cuando quieran. Nos veremos muy pronto y pues bueno, les comento que aquí seguimos a la orden para quien guste contactarnos y resolver cualquier duda. Nos encanta compartir información y para eso es que estamos aquí en Angar Consulting Group para apoyarlos a exportar. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto.